Bueno, somos Adrián González y David Recuenzo y en este vídeo de la asignatura SIOT del doble máster MOIT y MUIRST vamos a explicar lo que es el protocolo AMQP. La presentación consta de 4 bloques fundamentales, como podemos ver ahí. Una introducción, una arquitectura de transporte y finalizaremos con algunos casos de uso. Así que vamos a empezar en este primer bloque que es la introducción y vamos a comenzar hablando un poco de la historia, cómo surgió. A continuación vamos a explicar cómo funciona y otros protocolos semejantes a AMQP. Bueno, pues como podéis ver aquí, AMQP fue creado en 2003 por John O'Hara en el JP Morgan Chase, que es un banco estadounidense y fue creado en Londres. En 2005, el JP Morgan Chase se acercó a otras empresas para formar un grupo de trabajo que incluía pues, empresas del calibre como Cisco, Red Hat, Iona, Imatix o el equipo de estándares de innovación de flujo de trabajo de transiciones, o TWIST. El grupo fue creciendo poco a poco y hasta incluso 23 empresas formaron parte de ellas, en las que destacaba el Bank of America, Barclays, Inetco, Microsoft Corporation o VMware. En agosto de 2011, el grupo de trabajo AMQP anunció su reorganización en una sección de miembros de Oasis. Oasis, la Organización para el Avance de los Estándares de Información Estructurada, es un consorcio mundial sin ánimo de lucro que trabaja en el desarrollo, la convergencia y la adopción de estándares abiertos para la ciberseguridad, el blockchain, el Internet of Things, la computación en la nube y otras áreas de cambio. AMQP fue lanzado por el grupo de trabajo el 30 de octubre de 2011 en una conferencia en Nueva York. En el evento, Microsoft, Red Hat, VMware, Apache, Inetco y IT Software demostraron el software que ejecuta el protocolo en una demostración de interoperabilidad. Al día siguiente, el 1 de noviembre de 2011, se anunció la formación de un comité técnico de Oasis para avanzar en esta contribución AMQP versión 1.0 a través del proceso de estándares abiertos internacionales. Oasis AMQP fue aprobado para su lanzamiento como una norma internacional ISO EIEC en abril de 2014. AMQP 1.0 se votó a través del Comité Técnico Conjunto sobre Tecnología de la Información, JTCI-1 de la Organización Internacional de la Normalización ISO y la Comisión Electrónica Internacional, la IEC. La presentación aprobada de Oasis AMQP recibió la designación ISO IEC 19464. Y aunque AMQP se originó en la industria de servicios financieros, a día de hoy tiene una aplicabilidad general a una amplia gama de problemas de middleware, sobre el que destaca el campo de Internet of Things. A continuación vamos a pasar a explicar un poco cómo funciona este protocolo. Y como hemos comentado anteriormente, además de usarlo en empresas tecnológicas como Cisco, es sobre todo donde en el sector financiero el que sigue interesándose por AMQP. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Y es realmente porque para ellos el tiempo es dinero. La transacción de la información es fundamental para un banco, una empresa de tarjetas de crédito o una bolsa de valores, lugares en los que se intercambian cientos de miles de mensajes por segundo. Y es por eso que puede resultar caro que los mensajes lleguen tarde o directamente no lleguen. Dado en aquel momento, ningún protocolo comercial era capaz de cumplir los requisitos de SLA que manejaban de forma satisfactoria. Y es por tanto por lo que O'Hara se basó en los estándares de código abierto como TCP e IP y decidió que AMQP también fuese abierto, para así impulsar el desarrollo del protocolo. Mientras tanto, un grupo de trabajo de Oasis trabajaba en el desarrollo del protocolo. Uno de los éxitos que ha experimentado AMQP es que está muy relacionado con la interoperabilidad, permitiendo incluso que las distintas aplicaciones se puedan escribir en diferentes lenguajes de programación. A continuación vamos a pasar con la última parte de este bloque, que es poner un poco de luz sobre otros protocolos semejantes. Pero antes de empezar a hablar de otros protocolos, queremos dejar claro que AMQP es un protocolo de nivel de aplicación o nivel 7. Y el principal objetivo de AMQP es cubrir la fiabilidad y la interoperabilidad. Bien, MQTT fue desarrollado por IBM de forma interna para trabajar con el sector industrial.
Unos años después, el proyecto fue movido a la comunidad open source. Su crecimiento y popularidad ha tenido especial repercusión con los dispositivos móviles y con el Internet of Things. STOMP es otro protocolo que está basado en cadenas de texto. La existencia real de STOMP es la de usar HTTP y la búsqueda de la simplicidad e interoperabilidad. Tanto es así que podemos conectarnos a un broker de STOMP con un cliente de Telnet. Y a continuación, David va a comenzar a explicar la arquitectura del protocolo. A continuación, hablaremos sobre la arquitectura del protocolo. En primer lugar, hablaremos de las principales entidades de las que consta el modelo de arquitectura de AMQP. Continuaremos hablando del flujo de los mensajes desde que se envían hasta que se reciben. Y finalmente, acabaremos hablando en detalle de las dos entidades más importantes de la arquitectura, el exchange y la cola de mensajes. El protocolo AMQP resuelve varios problemas al mismo tiempo. Por un lado, el protocolo, en colaboración con un broker de mensajería, se encarga de una transmisión sólida de datos. Por otro, AMQP permite almacenar los mensajes en una cola. Esto, a su vez, permite una comunicación asíncrona. Transmisor y receptor no deben actuar al mismo ritmo. El receptor, que es el consumidor del mensaje, no tiene por qué aceptar procesar la información directamente y confirmar la recepción al emisor, que es el reproductor. En su lugar, recuperará el mensaje de la cola cuando tenga capacidad disponible para ello. Esto ofrece al productor, entre otras cosas, la posibilidad de seguir trabajando y se evitan los tiempos de inactividad. Anteriormente a AMQP, estas tareas eran realizadas por motores monolíticos que implementaban tipos específicos de enrutamiento y almacenamiento en buffer. El modelo de AMQP adopta el modelo de piezas más pequeñas y modulares, que pueden combinarse de formas más diversas y robustas. Comienza dividiendo estas tareas en dos funciones distintas, el exchange y la cola de mensajes. AMQP proporciona una semántica programable en tiempos de ejecución, a través de dos aspectos principales. La capacidad en tiempo de ejecución a través del protocolo de crear tipos de exchange y colas de mensajes arbitrarias, y la capacidad en tiempo de ejecución a través del protocolo de conectar los exchanges y las colas de mensajes para crear cualquier sistema de procesamiento de mensajes necesarios. Ahora bien, las principales entidades son la cola de mensajes. Una cola de mensajes almacena mensajes en memoria o en disco y los entrega en secuencias a una o más aplicaciones consumidoras. Las colas de mensajes son entidades de almacenamiento y distribución de mensajes. Cada cola de mensajes es totalmente independiente y es un objeto razonablemente inteligente. Una cola de mensajes tiene varias propiedades, privada o compartida, duradera o temporal, con nombre de cliente o de servidor, etc. Seleccionando las propiedades deseadas, podemos utilizar una cola de mensajes para implementar entidades malware convencionales, como una cola compartida, una cola de respuesta privada y una cola de suscripción privada. Las colas de suscripción suelen ser temporales, con nombres de servidor y privadas para un consumidor. Estas categorías no están formalmente definidas en AMQP, son ejemplos de cómo se pueden utilizar las colas de mensajes. Es trivial crear nuevas entidades como colas de suscripción duraderas y compartidas. La segunda entidad de la que vamos a hablar son los exchanges. Un exchange acepta mensajes de una aplicación productora y los dirige a colas de mensajes según criterios preestablecidos. Estos criterios se denominan bindings. Los exchanges son motores de concordancia y de enrutamiento, es decir, inspeccionan los mensajes y utilizando sus tablas de vinculación deciden cómo reenviar estos mensajes a las colas de mensajes o a los intercambios. Los exchanges nunca almacenan mensajes. El término exchange se utiliza para referirse tanto a una clase de algoritmo como a las instancias de dicho algoritmo. Más probablemente se habla de la clase de exchange y de las instancias de exchange. AMQP define una serie de tipos de exchange estándar, que cubren los tipos fundamentales de enrutamiento necesarios para hacer la entrega común de mensajes. Los servidores AMQP proporcionarán instancias por defecto de esos exchanges. Las aplicaciones que utilizan AMQP pueden además crear sus propias instancias exchange. Los tipos de exchange se nombran para que las aplicaciones que crean sus propios exchange puedan indicar al servidor qué tipo debe utilizar. Las instancias de exchange también se nombran para que las aplicaciones puedan especificar cómo enlazar colas y publicar mensajes. Los exchange pueden ser duraderos, temporales o autoeliminados. Los exchange duraderos duran hasta que se borran, los temporales duran hasta que el servidor se apaga y los autoborrados duran hasta que ya no se utilizan. Los exchanges, a su vez, pueden hacer algo más que dirigir mensajes. Pueden actuar como agentes inteligentes que trabajan desde el servidor, aceptando mensajes y produciendo mensajes según sea necesario. El concepto de exchange pretende definir un modelo para añadir extensibilidad a los servidores AMQP de una manera razonablemente estándar, ya que la extensibilidad tiene cierto impacto en la interoperabilidad. Y por último, la última entidad es la clave de enrutamiento. En general, un exchange examina las propiedades de un mensaje, sus campos de cabecera y el contenido de su cuerpo, y decide cómo enrutar el mensaje.
En la mayoría de los casos sencillos, el exchange examina un único campo clave, que llamamos clave de enrutamiento. La clave de enrutamiento es una dirección virtual que el exchange puede utilizar para decidir cómo enrutar el mensaje. Para el enrutamiento punto a punto, la clave de enrutamiento suele ser el nombre de una cola de mensajes. Para el enrutamiento publisher-subscriber de topics, la clave de enrutamiento suele ser el valor de la jerarquía de topics. En casos más complejos, la clave de enrutamiento puede combinarse con el enrutamiento en los campos de la cabecera del mensaje y o su contenido. Seguidamente a esto, vamos a hablar sobre el flujo de los mensajes. Un mensaje MQP consiste en un conjunto de propiedades más un contenido opaco. Un nuevo mensaje es creado por una aplicación productora utilizando una API de cliente AMQP. El productor coloca el contenido en el mensaje y quizás establece algunas propiedades del mensaje. El productor etiqueta el mensaje con información de enrutamiento, que es superficialmente similar a una dirección, pero se puede crear casi cualquier esquema. A continuación, el productor envía el mensaje a un exchange en el servidor. Cuando el mensaje llega al servidor, el exchange enruta el mensaje a un conjunto de colas de mensajes que también existen en el servidor. Si el mensaje no es enrutable, el exchange puede descargarlo silenciosamente o devolverlo al productor. El productor elige el tratamiento de mensajes no enrutables. Un mismo mensaje puede existir en muchas colas de mensajes. El servidor puede manejar esto de diferentes maneras, copiando el mensaje, utilizando el contenido de referencias, etc. Eso no afecta a la interoperabilidad. Sin embargo, cuando un mensaje se dirige a varias colas de mensajes, es idéntico en cada cola de mensajes. No hay un identificador único que distinga las distintas copias. Cuando un mensaje llega a una cola de mensajes, esta intenta pasarlo inmediatamente a una aplicación consumidora a través de AMQP. Si esto no es posible, la cola de mensajes almacena el mensaje, en memoria o en disco, según lo solicita el productor, y espera a que haya un consumidor preparado. Si no hay consumidores, la cola de mensajes puede devolver el mensaje al productor a través de AMQP, si el productor lo pidió. Cuando la cola de mensajes puede entregar el mensaje a un consumidor, elimina el mensaje de sus buffers internos. Esto puede ocurrir inmediatamente o después de que el consumidor haya reconocido que ha procesado con éxito el mensaje. El consumidor elige cómo y cuándo se reconocen los mensajes. El consumidor también puede rechazar un mensaje, con una ACK negativa. Los mensajes del productor y los ACKs del consumidor se reagrupan en transacciones. Cuando una aplicación desempeña ambos papeles, lo cual es frecuente, realiza una mezcla de trabajo, envío de mensajes y envío de ACKs, y luego consignación o reversión de la transacción. Los envíos de mensajes del servidor al consumidor no se tramitan, basta con tramitar las ACKs de estos mensajes. Ahora vamos a hablar en mayor detalle sobre las entidades anteriormente descritas que eran las principales de la arquitectura, que son las colas de mensajes y los exchanges. En cuanto a las colas de mensajes, primero vamos a hablar sobre sus propiedades. Las propiedades, cuando una aplicación cliente crea una cola de mensajes, puede seleccionar alguna de estas propiedades importantes, como son el nombre. Si se deja sin especificar, el servidor elige un nombre y se lo proporciona al cliente. Generalmente, cuando las aplicaciones comparten una cola de mensajes, acuerdan de antemano un nombre de cola de mensajes, y cuando una aplicación necesita una cola de mensajes para sus propios fines, deja que el servidor le proporcione un nombre. Luego, si es exclusiva, si se establece que es exclusiva, la cola pertenece solo a la conexión actual y se elimina cuando la conexión se cierra. O si es durable. Si se establece que es durable, la cola de mensajes permanece presente y activa cuando el servidor se reinicia. Puede perder mensajes transitorios si el servidor se reinicia. Ahora bien, los ciclos de vida de las colas, existen dos ciclos de vida de colas principales, que son las colas de mensajes duraderas y temporales. Las duraderas, que son compartidas por muchos consumidores y tienen una existencia independiente, es decir, seguirán existiendo y recogiendo mensajes haya o no consumidores que los reciban. Colas de mensajes temporales, que son privadas para un consumidor y están vinculadas a ese consumidor. Cuando el consumidor se desconecta, la cola de mensajes se elimina. Existen algunas variantes, como las colas de mensajes compartidas, que se eliminan cuando el último consumidor se desconecta. El diagrama que estamos observando por pantalla muestra la forma en que se crean y se eliminan las colas de mensajes. Ahora bien, hablaremos sobre los tipos de colas de mensajes que hay. Como hemos comentado, un binding es la relación entre un exchange y una cola de mensajes que indica al exchange cómo enrutar los mensajes. Los bindings se construyen a partir de comandos de la aplicación cliente a un exchange. Hay tres casos de uso típicos de colas: las colas compartidas, las de respuesta privada y las de suscripción publisher-subscriber, como hemos comentado anteriormente. Las compartidas son las clásicas colas punto a punto del middleware. En AMQP podemos utilizar el exchange y el binding por defecto. Podemos tener muchos consumidores en este tipo de colas. Para publicar en la cola de mensajes, cada productor envía un mensaje al exchange por defecto. Las colas de respuesta suelen ser temporales, con nombres asignados por el servidor. También suelen ser privadas, es decir, leídas por un único consumidor.
Aparte de estas particularidades, las colas de respuestas utilizan los mismos criterios de coincidencia que las colas estándar, por lo que también podemos utilizar el exchange por defecto. Una de las propiedades estándar de los mensajes es reply to, que está diseñada específicamente para llevar el nombre de las colas de respuesta. En el MyWord clásico, el término suscripción no es del todo correcto. Se refiere al menos a dos conceptos diferentes: al conjunto de criterios que hacen coincidir los mensajes y a la cola temporal que contiene los mensajes coincidentes. En AMQ esto es diferente. AMQ separa el trabajo en binding y en cola de mensajes. No existe una entidad en AMQP llamada suscripción. Recordemos que una suscripción publisher-subscriber contiene mensajes para un solo consumidor o en algunos casos para varios consumidores. Recoge mensajes de múltiples fuentes a través de un conjunto de bindings que hace coincidir topics, campos de mensajes o contenidos de diferentes maneras. La diferencia clave entre una cola de suscripción y una cola de respuesta es que el nombre de la cola de suscripción es irrelevante para los propósitos de enrutamiento, y el enrutamiento se realiza a través de criterios de coincidencia abstractos en lugar de una coincidencia 1 a 1 al campo clave de enrutamiento, como hemos comentado antes. No podemos utilizar el exchange o el binding por defecto porque estos hacen el enrutamiento de topics, en el caso de las colas publisher-subscriber. Ahora bien, la segunda entidad de la que vamos a hablar es los exchanges. Sobre los exchanges, diremos que el servidor proporciona un conjunto específico de tipos de exchange. Cada tipo de exchange implementa una correspondencia y un algoritmo específicos, como se define en la siguiente sección. AMQP exige un pequeño número de tipos de exchange y recomienda algunos más. Además, cada implementación del servidor puede añadir sus propios tipos de exchange. Un exchange puede dirigir un único mensaje a muchas colas de mensajes en paralelo. Eso crea múltiples instancias del mensaje que se consumen de forma independiente. Ahora bien, veamos cada uno de estos tipos de exchange. El primero de ellos es el exchange direct. El tipo de exchange directo funciona de la siguiente manera. Una cola de mensajes se vincula al exchange mediante una clave de enrutamiento K. Un publisher envía al exchange un mensaje con la clave de enrutamiento R. Ahora bien, si el mensaje se pasa a la cola de mensajes, si la clave de enrutamiento K es igual a la clave de enrutamiento R del publisher. Ahora bien, el servidor debe implementar el tipo de exchange directo y debe predeclarar dentro de cada host virtual al menos dos exchanges directos, uno llamado amq.direct y otro sin nombre público que sirve como intercambio por defecto para los métodos de publicación. Tenga en cuenta que las colas de mensajes pueden vincularse utilizando cualquier valor válido de clave de enrutamiento, pero lo más frecuente es que las colas de mensajes se vinculen utilizando su propio nombre como clave de enrutamiento. En particular, todas las colas deben estar automáticamente vinculadas al intercambio sin nombre utilizando el nombre de la cola de mensajes como clave de enrutamiento. El siguiente tipo de exchange es el exchange fanout. El tipo de exchange fanout funciona de la siguiente manera. Una cola de mensajes se une al exchange sin argumentos. Un publisher envía al exchange un mensaje y el mensaje se pasa a la cola de mensajes de forma incondicional. El exchange fanout es trivial de diseñar e implementar. Este tipo de exchange y un intercambio predeclarado tiene un intercambiador predeclarado llamado amq.fanout que son obligatorios. Ahora bien, el siguiente tipo de exchange son el exchange de topics. El tipo de exchange de topics funciona de la siguiente manera. Una cola de mensajes se vincula al exchange utilizando un patrón de enrutamiento P. Un publisher envía al exchange un mensaje con la clave de enrutamiento R. El mensaje pasa a la cola de mensajes si R coincide con P. La clave de enrutamiento, en este caso utilizada para un exchange de topics, debe consistir en cero o más palabras limitadas por puntos. Cada palabra puede contener las letras de la A a la Z y de la A a la Z en minúsculas y los dígitos 0 y 9. El patrón de enrutamiento sigue las mismas reglas que la clave de enrutamiento con la adición de que el asterisco coincide con una sola palabra y el comodín coincide con 0 o más palabras. Así, el patrón de enrutamiento asterisco.stock.comodín coincide con las claves de enrutamiento usd.stock y eur.stock.db, pero no con stock.nasdaq. Ahora bien, un diseño sugerido para el exchange de topic es mantener el conjunto de todas las claves de enrutamiento conocidas y actualizarlo cuando los publishers utilicen nuevas claves de enrutamiento. Es posible determinar todos los bindings para una clave de enrutamiento dada y así encontrar rápidamente las colas de mensajes para un mensaje. El servidor debe implementar el tipo de exchange de topics y en ese caso el servidor debe predeclarar dentro de cada host virtual al menos un exchange de topics llamados amqp.topic. El siguiente tipo es el exchange de cabeceras. El exchange de cabeceras funciona de la siguiente manera. Se vincula una cola de mensajes al exchange con una tabla de argumentos que contiene las cabeceras que deben coincidir para esa vinculación y opcionalmente los valores que deben contener.
La clave de enrutamiento no se utiliza en este caso. Un publisher envía un mensaje al exchange, donde la propiedad headers contiene una tabla de nombres y valores. El mensaje se pasa a la cola si la propiedad de las cabeceras coincide con los argumentos con los que se vinculó la cola. El algoritmo de coincidencia se controla mediante un argumento de vinculación especial que se pasa como un par nombre-valor en la tabla de argumentos. El nombre de este argumento es xmatch. Puede tomar uno de los dos valores, dictando cómo se tratan el resto de los pares nombre-valor de la tabla durante la comparación. All implica que todos los demás pares deben coincidir con la propiedad de las cabeceras de un mensaje para que ese mensaje sea enrutado. Y any implica que el mensaje debe ser enrutado si alguno de los campos de la propiedad headers coincide con uno de los campos de la tabla de argumentos. Un campo de los argumentos de enlace coincide con un campo del mensaje, si el campo de los argumentos de enlace no tiene ningún valor, y existe un campo del mismo nombre en las cabeceras del mensaje, o si el campo de los argumentos de enlace tiene un valor y existe un campo del mismo nombre en las cabeceras del mensaje y tiene ese mismo valor. El servidor debería implementar este tipo de intercambio de cabeceras, y en ese caso el servidor deberá predeclarar dentro de cada host virtual al menos un intercambio de cabeceras, llamado amq.match. Y por último, el último exchange es el exchange del sistema. El tipo de exchange del sistema funciona de la siguiente manera. Un publisher envía al exchange un mensaje con la clave de enrutamiento S. El exchange del sistema lo pasa a un servicio del sistema S. Los servicios del sistema que comienzan con AMQ. Están reservados para el uso de AMQP. Todos los demás nombres pueden ser utilizados libremente por las implementaciones del servidor. Este tipo de exchange es opcional. Y hasta aquí la arquitectura de AMQP. A continuación vamos a hablar de la arquitectura de transporte. AMQP es un protocolo binario y la información se organiza en tramas, de forma y de varios tipos. Las tramas nos llevan métodos de protocolo y otra información. Todas las tramas tienen el mismo formato general: cabecera de trama, carga útil o payload y fin de trama. El formato de la carga útil de la trama depende del tipo de trama. Asumimos una capa de transporte de red orientada al flujo de cable TCP, al flujo fiable TCP/IP o equivalente. Dentro de una misma conexión socket puede haber múltiples hebras de control independientes llamadas canales. Cada trama se numera con un número de canal. Al intercalar sus tramas, diferentes canales comparten la conexión. Para cualquier canal, las tramas se ejecutan en una secuencia estricta, que puede utilizarse para controlar un analizador de protocolo, normalmente una máquina de estado. En AMQP construimos tramas utilizando un pequeño conjunto de tipos de datos, como bits, enteros, cadenas y tablas de campos. Los campos de las tramas se empaquetan de forma ajustada, sin que su análisis sea lento o complejo. Es relativamente sencillo generar mecánicamente la capa de tramas a partir de las especificaciones del protocolo. El formato a nivel de cable está diseñado para ser escalable y lo suficientemente genérico como para ser utilizado por cualquier protocolo de alto nivel, no solo AMQP. Suponemos que AMQP se ampliará y mejorará y variará de alguna manera con el tiempo, y el formato a nivel de cable lo soportará. El cliente y el servidor AMQP negocian el protocolo. Esto significa que cuando el cliente se conecta, el servidor propone ciertas opciones que el cliente puede aceptar o modificar. Cuando ambos pares estén de acuerdo con el resultado, la conexión sigue adelante. La negociación es una técnica útil porque nos permite afirmar suposiciones y condiciones previas. En AMQP negociamos una serie de aspectos específicos del protocolo. El protocolo y la versión. El servidor puede albergar varios protocolos en el mismo puerto. Los argumentos de encriptación y autenticación de ambas partes, o el tamaño máximo de la trama, el número de canales y otros límites operativos. A continuación vamos a hablar un poco ahora de los detalles de las tramas. Todas las tramas constan de una cabecera de 7 octetos, una carga útil de tamaño arbitrario y un octeto de fin de trama que detecta las tramas mal formadas. Para ver la trama tenemos que leer la cabecera y comprobar el tipo de trama y el canal. Según el tipo de trama, leemos la carga útil y la procesamos. Y por último, leer el octeto final de la trama. En las implementaciones reales en las que el rendimiento es una preocupación, utilizaríamos el buffering de lectura por adelantado, para evitar hacer 3 llamadas al sistema por separado para leer una misma trama. Las tramas de método.
Las tramas llevan los comandos a un alto nivel de protocolo que llamamos métodos. Una trama de método lleva un comando. La carga útil de la trama de método tiene el formato que podemos ver en la imagen. Para procesar una trama de método necesitamos, en primer lugar, leer la carga útil o el payload de la trama del método. Desempaquetarlo en una estructura. Un método siempre tiene la misma estructura, por lo que podemos desempaquetar el método rápidamente. Comprueba que el método está permitido en el contexto actual. Comprueba que los argumentos del método son válidos y, por último, ejecuta el método. Los cuerpos de las tramas de los métodos se construyen con unas listas de campos de datos, AMQP, es decir, los bits, los enteros, las cadenas y las tablas de cadenas. A continuación vamos a hablar de las tramas de contenido. El contenido son los datos de la aplicación que transportamos de cliente a cliente a través del servidor AMQP. El contenido es a grandes rasgos un conjunto de propiedades más una parte de datos binarios. El conjunto de propiedades permitidas está definido por la clase Basic y estas forman la trama de cabecera del contenido. Los datos pueden ser de cualquier tamaño y pueden estar divididos en varios o muchos trozos, cada uno de los cuales forma una trama de cuerpo de contenido. Si observamos las tramas de un canal concreto al pasar por el cable, podríamos ver algo así como podemos ver en la imagen. Cuando un par envía una trama de método de este tipo, siempre le sigue una cabecera de contenido y 0 o más tramas de cuerpo de contenido. Una trama de cabecera de contenido tiene el formato que podemos ver ahora en la imagen. A continuación, las tramas de latidos de corazón. Los latidos de corazón es una técnica diseñada para recuperarse de una conexión física caída, cerrándose solo después de un tiempo de espera bastante largo. En algunos escenarios necesitamos saber rápidamente si un peer está conectado o no responde por otras razones, por ejemplo, está en bucle. Como el latido de corazón puede hacerse a bajo nivel, implementamos esto como un tipo especial de trama que los peer intercambian a nivel de transporte, en lugar de como un método de clase. A continuación, vamos a comentar la arquitectura cliente AMQP. Es posible leer y escribir tramas AMQP directamente desde una aplicación, pero estaría mal diseñado. Incluso el diálogo más simple de AMQP es bastante más complejo que, por ejemplo, HTTP, y los desarrolladores de aplicaciones no deberían necesitar entender cosas como en los formatos binarios de las tramas para enviar un mensaje a una cola de mensajes. La arquitectura de cliente AMQP recomendada consiste en varias capas de abstracción. La primera es una capa de enlace. Esta capa toma los métodos del protocolo AMQP en formato específico del lenguaje y los serializa como tramas a nivel de capa física. La capa de enlace puede generarse mecánicamente a partir de las especificaciones AMQP, que se definen en un lenguaje de modelado de protocolos implementado en XML y diseñado específicamente para AMQP. En segundo lugar, la capa de gestión de conexión. Esta capa lee y escribe tramas AMQP y gestiona la lógica general de la conexión y la sesión. En esta capa podemos encapsular toda la lógica de apertura de una conexión y sesión, manejo de errores, transmisión y recepción de contenidos, etc. Gran parte de esta capa puede producirse automáticamente a partir de las especificaciones de AMQP. En tercer lugar, una capa API. Esta capa presenta una API específica para que las aplicaciones trabajen con ella. La capa API puede reflejar algún estándar existente o puede exponer los métodos AMQP de alto nivel. La capa de la API puede estar compuesta por varias capas. Por ejemplo, una API de alto nivel construida sobre la API de los métodos AMQP. Además, suele haber algún tipo de capa de entrada-salida, que puede ser muy útil. Lecturas y escrituras síncronas de socket o sofisticada, de entrada-salida multihebra totalmente asíncrona. Y en este diagrama muestra la arquitectura general recomendada. A continuación vamos a pasar a hablar de los casos de uso de AMQP. Vamos a empezar a hablar por RabbitMQ,
que es un intermediario o broker de mensajes de publicación suscriptor simple. Por lo general se usa como intermediario entre microservicios donde un sistema simplemente necesita notificar a otra parte del sistema para comenzar a trabajar en una tarea. El servidor RabbitMQ está escrito en Erlang y utiliza el framework OTP o Open Telecom Platform para construir sus capacidades de ejecución. El código fuente está liberado bajo la licencia de Mozilla Public License y CloudMQP instala y administra los clústeres de RabbitMQ por nosotros. El segundo caso de uso es FarmBot. FarmBot es un kit de hardware robótico de código abierto diseñado para jardineros, investigadores y educadores para interactuar con proyectos agrícolas de una manera más eficiente. RabbitMQ se comunica a los dispositivos en el campo por AMQP y actúa como una cola de mensajes a los servicios backend. El protocolo MQTT se utiliza para eventos en tiempo real en la interfaz de usuario frontend. RabbitMQ es un componente importante de la API Webform, de la API FarmBot, donde se encarga de varias tareas, y entre ellas pasar notificaciones push entre usuarios y dispositivos, pasar mensajes en segundo plano entre los trabajadores y en el segundo plano el servidor. Utiliza un conjunto de plugins de autorización personalizados para evitar así el uso no autorizado. Y dado que RabbitMQ es un agente de mensajes en tiempo real, no hay necesidad de comprobar si hay nuevos mensajes. Los mensajes se envían de un lado a otro entre cliente, dispositivo y servidor sin iniciar solicitudes. Y luego, ya por último, en muchos sentidos, el propio agente es el que actúa como una aplicación de chat de machine to machine. Cualquier paquete de software puede enviar un mensaje a cualquier otra entidad que esté conectada actualmente al agente de mensajes, y siempre que tenga la autorización correcta. El tercer caso de uso que hemos encontrado interesante es el de la plataforma de Softonic. El portal de descubrimiento de software y aplicaciones Softonic recibe más de 100 millones de usuarios al mes, ofrece más de 2 millones de descargas por día y tiene un flujo constante de eventos y comandos entre sus servicios. RabbitMQ se utiliza como una cola de mensajes entre microservicios. Contribuye a una arquitectura confiable, rápida y efectiva para su propósito. Los usuarios pueden subir archivos a Softonic. Todos los archivos cargados se buscan en un análisis de virus y se recopila información sobre el archivo antes de distribuirlo a todos los usuarios. Los nuevos datos binarios, en primer lugar, se conservan dentro de un servicio dedicado y se envían una notificación sobre la carga a la cola de mensajes. Otros servicios recopilan esta información que finalmente se agregará al sitio web. En este caso, el usuario recibe una notificación inmediata después de que la carga se haya realizado correctamente y un evento de escaneo simplemente se coloca en la cola de mensajes para que otros servicios lo manejen. La cola de mensajes permite que los servidores web respondan a las solicitudes rápidamente en lugar de verse obligados a realizar un proceso con muchos recursos en el acto y en lugar de hacer esperar al usuario. Y ya por último, es el servicio de Amazon Web Services. AWS anunció que Amazon MQ ahora admitirá RabbitMQ, que es el popular agente de mensajes de código abierto. Con la compatibilidad con RabbitMQ, los clientes pueden migrar sus agentes de mensajes RabbitMQ existentes a AWS sin reescribir código. La instancia del agente de mensajes RabbitMQ ofrece la compatibilidad nativa para el producto AMQP 0.9.1 con bibliotecas de cliente para varias plataformas, incluyendo Ruby, Python, Node y más. Por tanto, esperemos que os haya gustado la presentación y que hayamos aprendido todos de este protocolo AMQP.